recorriendo, como tú decís, desde ayer en la localidad de Valle Ordóñez. Y bueno, como nos habíamos comprometido en la campaña electoral de estar permanentemente en los lugares más alejados de la capital, nosotros entendemos que los vecinos de esta zona merecen un contacto más seguido y fluido con quienes tenemos la tarea de representación, y en ese sentido lo venimos haciendo. Hemos trabajado mucho en Illescas, en Godoy, en Polanco, Zapicán, mismo Valle Ordóñez. Hay mucho avance en materia de obra pública, infraestructura educativa, y bueno, lo que hacen otros organismos del Estado, como es el MIDES. Sabemos de los avances también en salud, en lo que tiene que ver con el hospital, así que viendo todos esos avances y bueno, y conversando también. Esta visita tiene un componente de visita a los vecinos, algunos vecinos que nos solicitaban conversar. Entramos en una campaña electoral también, donde desde el Frente Amplio hay 4 candidatos, como ya es sabido, con un programa único. Eso es una gran fortaleza del Frente Amplio, y bueno, conversar de todo eso. Ayer una charla muy interesante en el comité de base también, con nuevos planteos, con un análisis de todas estas cosas, de los avances que ha habido en este quinquenio, en estos 4 años en realidad, pero que se van a completar en el quinquenio, como decía, con lo que es una de las mayores inversiones en obra pública, como es la rotonda de ingreso a la localidad, que no solo embellece el ingreso, sino que da respuesta a una problemática que siempre fue muy reclamada, como era el puente angosto de ingreso. Es una obra necesaria e importante que se consolidó en este periodo. En materia educativa también tenemos grandes avances, empezando con los CAIF, que atienden a la primera infancia, continuando con la escuela, que está en muy buenas condiciones. También una obra hace poco de mejoramiento de la infraestructura, principalmente la parte del comedor y todos sus implementos. Lo que tiene que ver con el liceo también, una obra hace pocos años, la incorporación del nuevo ómnibus que traslada a los chicos de Zapicán. Y ahora con el gran logro, lo que tiene que ver con la UTU, donde todos los vecinos lo resaltan y reconocen haber hecho un proceso tan extenso, pero que culminó con la consolidación del proyecto de la UTU, donde por allá por el 2011-2012, con aquel proyecto Aratirí, ya se visualizaba la necesidad de que la UTU se instalara en Valle Ordóñez, y de esa manera tener algunos cursos que atendieran lo que, bueno, después lamentablemente no se consolidó, como fue el proyecto de Aratirí, pero que la comisión de esa época, que era la Comisión Pro Desarrollo Industrial de Valle Ordóñez, reclamaba. Y en esa época el diputado Clavijo, del Frente Amplio, tomó la propuesta, la elevó al CODICEN, y se empezó a trabajar desde esa época, en una oportunidad con la posibilidad de que el predio o los galpones de la UTE fuera cedido una parte para la UTU. Bueno, eso después no resultó, y bueno, de ahí se siguieron los planteos y la propuesta. Pero yo quiero resaltar y rescatar lo que fue el apoyo de la sociedad civil organizada de Valle Ordóñez, que siempre estuvo reclamando. Y después, bueno, en este periodo nosotros tomamos el guante y seguimos planteando el tema. Surgió el predio, el terreno de la UTE, y es donde hoy se está llevando adelante el proyecto, que viene a consolidar una necesidad de muchos jóvenes que no lograban insertarse en el sistema educativo, y acá tienen un espacio de algo que lo hablábamos con los vecinos, va a ser progresivo. En el año 2008-2009 en Varela había 8 alumnos en la UTU, hoy tiene más de 140. Se logró también otro inmueble para fortalecer, y nosotros apostamos desde que el Frente Amplio llegó al gobierno al desarrollo de la UTU como un brazo más de la educación, que
puede incorporar un poco más rápido al mundo del trabajo. Y así que en ese sentido, con gran expectativa de que se siga desarrollando este polo educativo en la localidad que tan necesario era, ¿no? Ahora, bueno, hay reclamos de un instrumento que también creó el Frente Amplio, como son los municipios, en ese proyecto de descentralización que el Frente Amplio ha llevado adelante a partir del segundo gobierno principalmente, con un municipio en la localidad de Ordóñez consolidado en este periodo. Ahí hay un proceso para trabajar y aprender. Yo creo que la tarea de la cuestión de la descentralización en los municipios es nueva y va a llevar un proceso. Y bueno, ahí hay algunas, no digo dificultades, pero sí cosas para ir mejorando en lo que tiene que ver con qué se concibe por una alcaldía. Es un consejo de vecinos, donde todos los que compiten como concejal, el que tiene más votos es el alcalde, pero en realidad es un consejo donde tendría que tener mucho más participación de los vecinos. Y yo creo que ese es un reclamo y algo que hay que seguir trabajando para que desde las autoridades, desde los concejales, le den más participación a los vecinos, se rindan cuenta, se trabaje en colectivo, porque ese es un poco el espíritu de lo que es la descentralización. Desde el MPP hemos impulsado 16 proyectos de ley que tienen su anteproyecto, lo puso arriba de la mesa el expresidente Mujica, el compañero Pepe Mujica, de un trabajo que hicimos en verano en la organización política, en el MPP, que lo discutimos, y tiene que ver con la austeridad, tiene que ver con la ética en la política, tiene que ver con muchos reclamos que la gente venía haciendo y que nosotros entendemos que en algún momento hay que plantear. Y el momento es y tiene que ver, son 16 proyectos que, por ejemplo, van en la línea de que ningún cargo puede exceder el salario del presidente de la República. Hoy sabemos que en muchos entes del Estado, en muchos lugares, hay salarios que sobrepasan esa cifra. Nosotros entendemos que por ley eso se debe limitar, entendemos que las partidas de prensa del Parlamento, de los parlamentarios, hay que eliminarlas, y ahí proponemos que se cree un fondo con ese dinero y vaya directo al plan Ceibal, que no vaya a rentas generales, que tenga un destino fijo, que haya un impuesto del 15% a los cargos políticos y de particular confianza de los organismos del Estado, y con esa cifra poder generar un fondo para la vivienda. Y hay 16 propuestas ahí que nosotros venimos impulsando, que queremos que se discutan, y lo único que hemos encontrado como respuesta en la oposición hasta ahora es que ¿por qué lo hacemos ahora y que llegan tarde? Bueno, nosotros en ese sentido decimos que cuando el Frente Amplio llega al gobierno se encontró un país que tenía el 40% de gente en la pobreza, el 20% de su ocupación, salarios deprimidos, condiciones de trabajo muy precarias, leyes laborales que no iban en línea con lo que los trabajadores del Uruguay precisaban, y todo eso se resolvió cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Consultarte, ya metiéndonos en lo que es las elecciones internas, ¿a quién va a apoyar el espacio del MPP en La Valleja? Y bueno, a ti también, si vas a ir nuevamente a la Diputación. Nosotros, el MPP, Espacio 609, resolvió dar el respaldo a la compañera Carolina Cose. Nosotros definimos primero que nada que nuestro candidato es el Frente Amplio, en el sentido de que nos importa mucho el programa, pero entendíamos necesario dar el respaldo a la compañera Carolina Cose por muchos aspectos. Primero, su compromiso con el Frente Amplio, con el país, su compromiso cuando trabajó en Antel, cuando gestionó una de las empresas públicas y estatales más importantes del Uruguay, y ahí hay toda una transformación importantísima que democratizó las telecomunicaciones, que llegó con internet y con fibra óptica a todo el país, cosa que nos pone en primer lugar en América Latina en inclusión en telecomunicaciones, inclusión digital. Y después todo lo que hizo en el Ministerio de Industrias, trabajando con mucha responsabilidad, mucha dedicación. Y después entendemos que es el tiempo de una mujer también en la presidencia de la República. Creemos que va a ser histórico, que por primera vez presida los
destinos del Uruguay una mujer nos parece un hecho importante, pero no solo por el hecho de ser mujer, sino porque tiene valores, tiene elementos y tiene condiciones como para llevar adelante los destinos. Y además que tiene una visión del mundo del trabajo, del futuro, que es muy importante. La otra era si iba a ir por la Diputación. Bueno, los compañeros del MPP Espacio 109 han discutido este tema y en principio sí, ya han definido que vuelva a ser candidato, y sin duda que no rehuyo a la propuesta, además del compromiso con el Frente Amplio, con el país y con el Espacio 609, cosa que me reconforta, porque si bien estamos en esta actividad porque somos militantes políticos y nos tocó ir asumiendo responsabilidades, entendemos que tenemos que estar en estos lugares, porque si no hay compromiso no hay cambios, y yo soy un hombre de compromiso.